El punto de partida de todo desarrollo ha de ser real. Solo sobre un fundamento real es posible construir algo sólido. Si el fundamento es imaginario, todo lo que se construya sobre él será también imaginario. Por ello, el inicio del camino a la verdad consiste en reconocer nuestra verdadera situación, en reconocer todos nuestros castillos en el aire. Las creencias que más nos afectan limitando nuestro desarrollo no son las que versan sobre el mundo, son las íntimas, las personales. Consisten en pensar que estamos donde no estamos, que somos lo que no somos. Creer que poseemos ya ciertas cualidades que realmente no hemos desarrollado ocasiona que jamás las persigamos. La principal de estas cualidades que ha de interesarnos si queremos evolucionar es la libertad, pues nada puede iniciarse si esta falta. Creer erróneamente que ya somos libres nos lleva a no buscar la libertad. Ese es el sustento principal de nuestra esclavitud. Creemos que somos libres, pero si queremos crear un fundamento real, tenemos que someterlo todo a prueba. La fe auténtica es el hecho, y el hecho no procede de la creencia, sino del conocimiento. El conocimiento auténtico procede de someter a prueba todas nuestras creencias continuamente. Por suerte, no es difícil someter a prueba la creencia en que somos libres. La misma pregunta «¿soy libre?», si se toma en serio y se dedica cierto tiempo a valorarla, arroja un único método de comprobación: tratar de hacer algo totalmente distinto de lo que uno normalmente hace. Si esto se lograra en las suficientes ocasiones, significaría que efectivamente somos libres, y si por el contrario no lo lográramos, sería ello prueba de que no lo somos. Pensando un poco, llegamos también a la conclusión de que ese hacer algo distinto debería, además de proyectarse sobre todos los niveles de experiencia humana, para poder probar que somos libres en todos ellos. Esto implica abordar el nivel racional, por ejemplo, cambiando los procesos mentales y el contenido de nuestro pensamiento, el nivel emocional, por ejemplo, llegando a sentir diferentes emociones de las habituales y no sintiendo las habituales, y el nivel físico, por ejemplo, modificar nuestras posturas y rutinas físicas de manera radical y sostenida. Anteriormente podíamos creer que éramos o no éramos libres. Este ejercicio permite saber exactamente en qué medida no lo somos y dónde se encuentran nuestras limitaciones reales. No requiere conocimientos especiales, es algo que todo ser humano en cualquier tiempo y parte puede intentar, pues obviamente el camino del absoluto es un camino para todos. El camino a la libertad lo inicia uno mismo tratando de ser libre. Evidentemente, el mismo ejercicio que nos permite comprobar que no somos libres es el método adecuado para liberarnos, pues si el primer paso implica fortificar la atención y la presencia haciéndonos conscientes de todos nuestros procesos mecánicos involuntarios limitadores, el segundo paso requiere anularlos uno a uno. Obviamente, la libertad significa que todos nuestros procesos sean conscientes y voluntarios y nunca manejados por otros. No puede llamarse libertad a otra cosa. Solo habiendo identificado nuestros límites reales, podemos abordar la sagrada tarea de desmantelarlos. Tal experimento del que estamos hablando se conoce desde antaño como no hacer. Fue enunciado ya en el milenario Dao de Jing taoísta. No hacer, Wu Wei en chino, significa más concretamente no hacer para o no hacer por, lo que quiere decir romper el principio causal e intencional habitual. No hacer porque estoy obligado por el pasado y no hacer porque pretendo algo para el futuro. Esta es lógicamente la forma de liberarnos de la prisión del tiempo. El correcto no hacer no responde a una moral, ni a una finalidad, ni a un trauma. Nos lleva a embarcarnos en una continua actividad espontánea, descartando todo artificio o retorcimiento de la acción. Esa es la forma del actuar divino, por supuesto, la acción en el eterno presente, no sujeta a causa ni a finalidad, perfecta en sí misma. Una acción que es armónica sin pretender serlo, cuya armonía procede de la completa conciencia en cada minúsculo detalle y de la completa ausencia de motivaciones ajenas a la propia voluntad espiritual soberana.
Ahora bien, el Wu Wei es el final del camino. Primero hay que hacernos conscientes de todo cuanto hacemos, así como limpiar todo el retorcimiento y el artificio que nos desvía. El primero de todos los artificios es creer que ya sabemos qué es el Wu Wei, creer que tenemos idea siquiera remota de cómo actúa un espíritu que ha despertado al orden supremo. Mientras pensemos que sabemos esto, nuestra acción siempre se moverá en el tiempo, pues tratará permanentemente de ajustarse a lo que creemos saber. Por otro lado, como lo que creemos saber es falso, nunca lograremos ajustarnos a ello, y si lo logramos no nos traerá ningún beneficio, sino la mayor de las desgracias, quedarnos estancados para siempre. El camino religioso habitual parte de preconcepciones que no son jamás replanteadas por el fiel. De hecho, el fiel piensa que ser fiel consiste en no pensar, en aceptar lo que le dicen, y que esa falta de reflexión le lleva al cielo. Muy al contrario, su sencillez, de sensu il, razón muerta, le lleva a ser pastoreado a placer por las fuerzas demiúrgicas. Su camino termina en la esclavitud eterna al Satanás, hipnotizado como está por el cuento de los padres, los pastores de hombres que se hacen pasar por servidores del Altísimo. El fiel hará lo que le dicen y se sentirá humilde, pero tal humildad la asume solo como requisito para obtener lo que realmente quiere, el cielo. Y por tanto es en realidad la mayor de las avaricias posibles, una avaricia tan potente que le lleva a destruir completamente su ser auténtico, sometiéndolo a órdenes y morales ajenas a él. Tal torcimiento del ser en el que se ve envuelto casi generalizadamente el ser humano impide por completo el Wu Wei, la acción divina espontánea, el no hacer para o por. El no hacer fue minuciosamente tratado por Carlos Castaneda en la segunda mitad del siglo pasado. Castaneda lo destacó como una de las técnicas principales para ahorrar energía, pues embarcarnos en cualquier curso de acción inesperado o totalmente desacostumbrado nos coloca inmediatamente en una situación de atención acrecentada, cargada de energía, pues estamos libres de la obligación continua de mantener la idea que tenemos de nosotros mismos. Caminar hacia atrás, desempeñar tareas cotidianas con una venda en los ojos, no hablar en un día, son ejemplos de esto. No hacer se caracteriza por no tener una finalidad práctica, se mueve totalmente afuera de nuestras elecciones morales y por tanto será siempre una acción libre y espontánea, no dirigida por nadie. No hacer no debe planificarse y decidirse previamente, pues eso es lo que siempre hacemos, y no hacer es lo contrario de lo que siempre hacemos. No hacer no es una regla muerta, es algo tan vivo como la atención de la que procede. Por la misma razón, no hacer no puede ser automático, no puede ser algo que nos pase. No hacer es siempre consciente. No es una locura, pues un loco no es consciente de lo que hace. No hacer es, diríamos, una locura consciente, una que el ser humano acomete tras descubrir que no hacer locuras significa pudrirse en la misma cárcel en la que lleva años viviendo, sin posibilidad alguna de escapar. No hacer requiere tomarse el mundo como una maravilla, como un ser profundo, indescifrable que ha de ser descifrado, no con el pensamiento racional, sino con la vida, compuesta de acciones unitarias, atentas y conscientes. Por supuesto, así es como el mundo realmente es. Como enunció Lao Tse en el Tao Te Ching, haz lo que consiste en no hacer y prevalecerá el orden, pues no hacer es evidentemente el arma principal contra la obligación de hacer, es el arma de la libertad. La clave de todo sistema de evolución espiritual no es por tanto añadir nada a lo que hay, sino determinar qué es lo erróneo y retirarlo. La diosa era ya plena antes de enfocarse en las limitaciones agobiantes del espacio-tiempo, el velo ilusorio que alimentamos con nuestra atención constante. El no hacer más potente consistirá siempre en movernos hacia lo que más nos repele o atemoriza. Para la mayor parte de personas, esto es la oscuridad y la soledad. La razón es simple. Ese es precisamente el estado de desgracia en el que ha caído la diosa, de la que todos formamos parte. Todos tememos ser atacados en la soledad y la oscuridad
como Sofía lo ha sido por los arcontes de este mundo. Es por ello que casi todo ritual de iniciación esotérica comienza por un ascenso solitario a través de un pasillo oscuro, o quizás por la estadía solitaria en un desierto vacío o en un oscuro bosque donde uno confronta a los demonios que lo amenazan. El miedo a la oscuridad sintetiza nuestro miedo a lo otro, lo no conocido. Al reconocer su esclavitud, la diosa se reconoce como una luna creciente y por tanto no plena. Se percibe como la serpiente atada a las fuerzas demiúrgicas del mundo tridimensional. Comprende, siente y sufre intensamente la esclavitud espiritual, pues el camino de Dios es el más triste de todos. Darse cuenta de hasta dónde llega la esclavitud del ser humano, nuestra esclavitud, genera una impotencia y una desesperanza sin límites. Ese es el intenso llanto con el que la luna nace al camino verdadero. Con el tiempo, si no nos rendimos, recibimos ayuda externa. Venus Ishtar, el rayo fundamental de nuestro segundo, nos guiará dentro de esa oscuridad para que crezcamos y nos hagamos plenos. Nos conducirá hacia el nacimiento del bebé, que es nuestro segundo nacimiento, resultado de nuestra fusión con el Salvador. La religión auténtica no es en absoluto una cuestión de creencias, no consiste en creer en el relato sobre un Dios que encarnó. Muy al contrario, consiste en nuestro propio nacimiento como Dios, pues tal es el potencial espiritual de todo ser humano. Claro está, si éste así lo decide, es decir, si está dispuesto a ahorrar energía para poner su propulsor en marcha y a abandonar tras de sí todo cuanto conoció. Pero para eso primero tiene que ver dónde está él mismo. Se le presentarán miles de escaleras imaginarias en los castillos mentales en los que vive, creados todos por Satanás, y soñará con que las asciende sin realmente haber hecho absolutamente nada, su atención fija en la fantasía y la ensoñación, hasta que abra los ojos y vea el punto exacto del abismo en el que está y ha estado siempre. Entonces verá el primer peldaño de la escalera real, mucho más mugriento y desagradable de lo que inicialmente había pensado, y cuando trate de subirlo, los demonios tirarán de él en todas direcciones para hacerle perder el equilibrio. Esto hará que el iniciado, si quiere subir, tenga por fuerza que convertirse en un ser humano equilibrado, que no es más que aquel que resiste los tirones de los demonios. Cada escalón será todavía más asqueroso e indeseable que el anterior, y ocasionará una reacción todavía más violenta de los carceleros. De no mantener la suficiente sobriedad y propósito ante los ataques cada vez más frecuentes e intensos destinados a evitar su escape, el iniciado se volverá literalmente loco. La escalera se sube siempre contra la marea y luchando desesperadamente contra las fuerzas de la inconsciencia y la mecanicidad que nos aprisionan. Así es como se libera un espíritu de sus cadenas y no arrodillándose en grupo ante un ídolo o sentándose en silencio a vaciar su mente. Para liberarse, un espíritu ha de ser atento y activo, inteligente y osado, decidido, sobrio y paciente. Pues no ha de olvidar que se enfrenta a una inteligencia igualmente atenta, activa, osada, decidida, sobria y paciente. Tal inteligencia, además, no es externa a él, sino que ya lo capturó hace mucho tiempo y lleva años alimentándose a su costa sin que él lo note. Si quiere ser libre, distinguir dicha inteligencia parasitaria de la suya propia ha de ser su único propósito. De ello hablaremos en el siguiente capítulo. Dadle a like si os ha gustado y suscribíos. Recordaros que en mi cuenta de Patreon publico un vídeo extra mensual, así como directos.